estén aquí, no se vayan a dormir después de la comida, pero aquí estamos iniciando este panel. Muchísimas gracias por acompañarnos. En Hoteles BF tenemos una estrategia de impacto desde hace más de 5 años, donde estamos impulsando todo el tema de sustentabilidad, pero yendo hacia un paso más adelante, ¿no? Que estamos buscando impulsar el turismo regenerativo, y el día de hoy me invitaron a comentarles un poquito qué es esto de turismo regenerativo. Y en el turismo regenerativo lo que queremos es no solamente cumplir con la ley y estar con las condiciones de sustentabilidad, sino dar un paso más, impactar más positivamente a lo que es el ambiente, a la sociedad, y poner al lugar en el centro de la estrategia del hotel. Es una visión que es tendencia, ¿no? Que los queremos compartir porque es tendencia y porque vemos que hay un crecimiento importante de los turistas interesados en este tipo de turismo y de productos, ¿no? Estamos conscientes que va a ser un producto preferencial, y lo que están buscando es no solamente ir hacia el lugar, hacia la instalación, sino también en la cultura y el cuidado del medio ambiente. Pues yo soy directora de Impacto y recientemente fuimos certificados con el Sistema B, reconociendo esta estrategia que estamos haciendo. Entonces doy inicio para este panel con Karen, ¿no? Vamos a iniciar. Aquí tenemos las preguntas. Y Karen, nos gustaría que nos platicaras por qué son importantes los mecanismos de financiamiento y cómo evitamos el greenwashing. Ok, son muchas preguntas en Amazon. A ver, primero, ¿por qué creo que son importantes los mecanismos de financiamiento? Que estamos hablando de créditos, bonos, verdes sustentables, sociales, azules, rosas, ahí está, ya, perdón. En un inicio, cuando esto empezó, digamos, fue 2016 más o menos que empezaron a existir este tipo de financiamientos, y ya en 2019 fue el boom, ¿no? Y en 2020 fue el año en el que la bolsa mexicana tuvo más emisiones de este tipo. Pero lo que yo he visto es que a raíz de estos mecanismos, las áreas de sostenibilidad, que antes estábamos como de un lado y bueno, pues ellos se dedican a ahorrar energía y agua y salvar árboles, y por el otro estaba el área de finanzas, que pues ellos eran el profit, ¿no? Las utilidades, los ingresos y demás. Y en nuestra experiencia, nosotros sacamos el primer crédito vinculado a la sostenibilidad en América Latina, fue en 2019. Y en ese momento fue como bueno, ya dénselo para que no nos esté molestando. En este crédito que nunca vamos a usar, porque es un crédito que Fibra 1 tiene como una tarjeta de crédito de si sale una emergencia, jalo esa línea de crédito. Pero nunca, hasta ese momento, nunca la habíamos utilizado. Entonces, pues fue como, bueno, ya, que sea verde, que sea vinculado para que la de sustentabilidad justifique su sueldo, ¿no? Y en 2020 llega la pandemia y entonces llama la línea de crédito vinculada. Y entonces empezamos a pagar los intereses de la línea de crédito porque la empresa dice, la voy a llamar porque no sabíamos cómo se iba a poner el tema de la pandemia y si se iba a necesitar o no. Entonces dijeron los financieros, prefiero tener el dinero ahí por cualquier cosa. Y entonces llevábamos 2 meses de pagar los intereses de 21,000 millones de pesos. O sea, es muchísimo dinero, ¿no? Y llego yo y les digo, oigan, ¿qué creen? Sí cumplimos el objetivo que nos habíamos puesto de sostenibilidad. Hay que avisarle a los bancos, porque por estas cantidades no es un solo banco, son 21 bancos los que digamos, es un crédito sindicado. Entonces les avisamos y en ese momento nos bajan la tasa 5 puntos base, que sobre 21,000 millones de pesos, pues también es bastante dinero. Y en ese momento se hace un shift en mi equipo financiero. Y a partir de ahí fue como, esto tiene todo el sentido del mundo, tiene sentido de negocio, hay que hacerlo, ¿no? Y no solo por un tema de branding y no solo por un tema de reputación, que claro que es importante, y aquí voy a la segunda parte de la respuesta, porque cuando tú sacas un crédito o un bono, hay muchísimos controles en el camino, ¿no? Los internos de la empresa, de las empresas que te auditan, que casi siempre son las Big Four,
del banco. El banco también tiene sus 4 o 5 líneas de defensa para revisar que la empresa esté cumpliendo y que esté haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y aquí nada más quiero hacer una aclaración, porque a veces pensamos, como vemos, Pemex sacó un bono verde, y todo el mundo dice, no, o sea, eso es una toma de pelo, como Pemex va a tener un bono verde. Pero lo que yo les puedo decir es, acuérdense que estamos financiando la transición. De nada nos sirve poner todo el dinero y toda la inversión en las empresas que ya están ahí, que ya son súper sustentables y no tienen un solo impacto. Al revés, lo que quieres es que Pemex tenga más gasoductos y menos transporte en pipas de las gasolinas, ¿no? Eso tiene mucho más impacto ambiental que yo en Fibra 1 pusiera paneles solares en todos los inmuebles. Entonces nada más hay que ahí de repente tener esas consideraciones, porque a veces pensamos que cualquier cosa es greenwash y hay muchísimo trabajo detrás, y también hay un impacto ambiental importante. ¿Y cómo evitarías el greenwashing? Hay muchas barreras. Yo creo que primero la transparencia y los reportes. Segundo, es importante la auditoría de la información, porque pues el Excel y el reporte aguanta todo, pero que los datos estén auditados por un tercero es importante. Y luego creo que hay cosas también que son como detallitos que uno se puede fijar y que puede ir viendo. El CEO de la compañía está comprometido. Si el CEO de la compañía no está comprometido, ya, o sea, todo lo demás son iniciativas aisladas, no hay un compromiso real. ¿Tiene presupuesto el área? Si no tiene presupuesto el área específica, pues también como que hay que ver, ¿no? Está dudoso. ¿Es algo transversal o lo hace una persona? Si lo hace una persona, pues difícilmente podemos decir que la empresa lo tiene ya embebido en su modelo de negocio. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden implementar para evitar el greenwash. De acuerdo, muchísimas gracias. Antonio, platícanos cuáles crees tú que son, o más bien cuáles son los retos en la implementación de marcos de sustentabilidad. Gracias. Hay muchos retos, hay muchos desafíos en la implementación de un marco de sustentabilidad. Hay desafíos desde la parte técnica, la parte financiera, la parte cultural y la parte de gobernanza. Ahorita Karen platicaba de la importancia de un auditor en los datos, ¿no? Y a lo que voy es, el reto está en la complejidad de datos y métricas. ¿Por qué? Porque hay gran variedad de datos en temas de sustentabilidad, y tú tienes que tener una correcta medición, un correcto seguimiento, y no siempre va a ser muy fácil encontrarlos. En nuestro caso, en la parte de hoteles, a lo mejor sí estaba mucho más accesible que en el caso de Karen en centros comerciales o en la parte industrial, pero la dificultad para obtener estos datos sí es un reto importante. También creo que hay una falta de estándares en México, sobre todo, para poder comparar este tipo de datos, métricas, y darle el correcto seguimiento. Sin duda, la parte de financiamiento, el costo de la inversión. Si nosotros vamos a implementar proyectos de sustentabilidad, el costo o la inversión inicial va a ser alta, y esto va a disuadir a empresas con a lo mejor recursos más limitados en implementar este tipo de proyectos. Y por otro lado está la parte de capacitación. Creo que hay una falta de conocimiento en el índole, en donde muchas empresas carecen de la experiencia para poder implementar y ejecutar una correcta estrategia de sustentabilidad. Sin duda, y Karen aquí ha hecho muchos esfuerzos en la industria, en el sector, pero para nosotros fue muy difícil al principio el homologar las métricas a nivel sector, y esas son unas presiones competitivas en donde a lo mejor para los líderes del sector lo más difícil era jalar a los competidores o a los principales competidores de la industria a que empiecen a impulsar prácticas ambientales, sociales del gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque realmente sí
mi competencia no lo está haciendo, a lo mejor la justificación para invertir en este tipo de proyectos va a ser mucho más complicado. Y por último, creo que también es importante tocar el tema de la cadena de suministro. La cadena de suministro, el desafío está en el no tener del control de operaciones de los proveedores. Y entonces el involucrar a toda la cadena de suministro es un reto importante, sobre todo en el sector de las fibras. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos, Raúl, platícanos, ¿cómo está vinculada la visión de sostenibilidad en el sector educativo? Claro, gracias. Primero quería hacer una precisión, porque de repente el propio concepto de sostenibilidad que ocupamos muy frecuentemente, pareciera que nadie tiene muy claro qué es, ¿no? Hemos pasado de una visión donde las empresas trataban de ser muy puntuales en cumplir con ciertos estándares y colgarse una medalla en términos de responsabilidad social corporativa, por ejemplo, con el principio de sostenibilidad, que no es contaminar poco, no es trascender un poco a algunas acciones específicas. El concepto de fondo de sostenibilidad tiene que ver con que lo que hemos hecho a nivel mundial en ciertos temas es tan complicado que va a generar tan profundos desequilibrios que si no desde las empresas corregimos el rumbo y hacemos acciones específicas que permitan corregir estos desequilibrios, como diría mi abuela, nos va a cargar el payaso. Entonces, ese es el principio de la sostenibilidad. No es hacer algo porque está bien, es algo bien porque el camino en el que vamos lo conduce un derrotero de inviabilidad de los negocios. Entonces tenemos que tomar medidas específicas que permitan ir rompiendo este tema. Entonces, en este sentido, el tema de educación, ¿no? Hay que señalar, Fibra Educa es la única fibra y REIT a nivel mundial especializada en educación. Y la educación es un motor fundamental vinculado a la sostenibilidad porque opera en varias vertientes. Opera en un tema, por ejemplo, relacionado con el género. En la medida que la educación permite un acceso a más mujeres a la educación, ayuda a romper ciertas barreras de género y a ir rompiendo gradualmente algunos de los muy profundos desequilibrios que existen en materia de igualdad de género. También, al acceder a mejores mecanismos de educación, la población está en posibilidades de acceder a mejores empleos, de contribuir con mayor productividad a la planta productiva, y eso genera también un efecto positivo en las finanzas de los hogares, en la capacidad de consumo y un impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto de todos los países. Pero en términos generales, adicionalmente, lo que necesitamos es, desde la parte educativa, entender que la educación tiene además un efecto transversal sobre toda la actividad social. Cuando tú no generas elementos de profundización de la actividad educativa, impides la movilidad social. Hay hoy por hoy esta visión que está basada en elementos muy incompletos, es decir, la educación ya perdió la capacidad como mecanismo de movilidad social. Y nada más ajeno a esto. Todos los datos de la OCDE, del Banco Mundial, apuntan que el gran motor de movilidad social y de cambio de los patrones de inequidad es de educación. Entonces, para nosotros el tema de la educación es un factor fundamental que atraviesa casi cualquier pilar de la sostenibilidad, y por eso estamos tan decididos a tomar medidas que tengan que ver con la educación y, por supuesto, con todos los demás ejes de los temas de sostenibilidad. No, sin duda, y me sumo a la definición no solamente de no dañar, sino de cuidar los recursos para las próximas generaciones y regenerarlas, ¿no? Por eso hablaba yo al principio de cómo nosotros estamos impulsando el turismo regenerativo. ¿Qué implica para una empresa ingresar al mercado de bonos? Cuando, digamos, en dos distintas vertientes. Cuando ya eres una empresa que cotiza en bolsa, porque ya cotiza, como es el caso de las fibras, de Fibra Educa en particular, participar en el mercado de bonos tiene distintas connotaciones. Evidentemente, a nivel técnico financiero, lo que te permite es mejorar tu perfil de endeudamiento. Puedes acceder a mercados mucho más profundos, a otro tipo de duración, y en un sentido, digamos, muy pragmático, lo que estás haciendo es que una deuda la empiezas a patear en términos de su capital al infinito, porque si estás refinanciando en el tiempo, estás generando una deuda complementaria con un perfil diferente de más largo plazo, y el capital como tal de la deuda, bajo ciertos principios, sobre todo cuando se trata de instrumentos que no están inflacionados, tiende a diluirse en el tiempo, y eso, insisto, permite un perfil diferente de endeudamiento y mejorar las finanzas de las empresas. En segundo lugar, el mercado que acude al mercado de bonos es un mercado también diferente, que tiene una capacidad de análisis diferente, que tiene necesidades diferentes, y que eso te permite tener un abanico de potenciales inversionistas más grandes, ¿no?
Hoy el tema de sostenibilidad particularmente se ha vuelto un tema muy importante porque los grandes inversionistas institucionales de México y del mundo ya tienen requerimientos específicos en la materia. Y hoy tienes, por ejemplo, a las Afores, que son los grandes inversionistas de México, que tienen obligaciones específicas de participación en cierto tipo y en cierto porcentaje de bonos que tengan un componente vinculado a sostenibilidad, ya sea como bonos etiquetados particulares en temas como el agua, en temas como el medio ambiente, o en temas específicos más generales como que la empresa cumple con parámetros de sostenibilidad y por lo tanto puede emitir. Entonces, en ese sentido, acceder al mercado de bonos y particularmente a los bonos etiquetados es un mecanismo para mejorar, digamos, el perfil financiero de las empresas, pero al mismo tiempo para demostrarle al mercado que tienes un compromiso serio en materia de sostenibilidad. Ya señalaba Karen, el tema de poner dinero donde está tu intención declarada es fundamental. Yo siempre recuerdo una máxima que era: cariño que no se refleja en presupuesto no es cariño, ¿no? Prioridad que no se refleja en recursos no es prioridad. Y en ese sentido, en la medida que haya más bonos, un mercado más profundo, que el año pasado representó ya casi el 48% de las emisiones en México, ¿no? con un crecimiento muy importante de los bonos etiquetados, es en esa medida donde veremos mucha más profundidad del tema. Hace algunos años, uno de los fondos más grandes del mundo, BlackRock, en su carta a inversionistas, dijo Larry Fink: la inversión de BlackRock será sostenible o no será. Ya no es un camino que estamos viendo si exploramos, es un camino irreversible que tenemos que participar todas las empresas. Sí, ¿y cuáles fueron los retos al levantar el capital para Fibra Duc? La fibra como tal, digamos, los componentes fundamentales financieros tiene mucha solidez y eso le permite llegar a los mercados. Un poco el tema que ya se comentaba tiene que ver con la parte del etiquetado, de la parte sostenible. Hoy, cuando hablamos de estos temas, hablamos de marcos de referencia, hablamos de mecanismos de evaluación, la realidad es que estamos, muchos están muy jóvenes, pero estamos como en la época en la que tú que tienes VHS o beta, ¿no? Tengo Laserdisc, o sea, hay muchísimos marcos de referencia que apenas están empezando a estandarizarse. Y dependiendo quién lo vea, tú puedes tener un catálogo de 30 siglas y nadie entiende la mitad de las siglas y cada quien se está rigiendo por algún mecanismo diferente. Estamos en un proceso muy dinámico de estandarización de mecanismos y métricas en medición. Y lo que hace unos años, hace meses o semanas podía ser una visión viable, hoy se considera greenwashing en algunos temas. Entonces, es un tema de ir evolucionando. El reto principal es ese, en muchas ocasiones es como hacer un proceso de esto que pomposamente se llama Investors Education, como educar al mercado para decirle: lo que yo hago sí tiene un efecto de sostenibilidad en este sentido puntual y explicar por qué tiene una trascendencia, porque eso tiene un componente general y un componente muy particular de cada sector. Sí, sin duda. Sin duda. Alberto, platícanos cuáles son los retos en energía y sustentabilidad, en el lobbying para empujar a las energías renovables. ¿Tienes micrófono? Te Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues son muchos, definitivamente ya se han estado tratando, se han estado hablando toda la mañana. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para vencer esos retos? Es importante que antes que nada, pues tener un buen diagnóstico de ver hacia dónde vamos, qué pretendemos. Entonces, en ese sentido, pues encontramos una serie de problemáticas de conexión entre los sectores. Por ejemplo, aunque parezca raro, pues las tecnologías han bajado mucho de precio, que existen instituciones financieras muy accesibles y que existen grandes necesidades en el mercado. Entonces decimos, bueno, pues ¿por qué no fluye? ¿Por qué no está caminando la transición? Entonces, pues hacer ese tipo de lobby, pues, con todos los sectores, unirlos. Lo que hace falta es juntar el rompecabezas. Nosotros nos hemos dado la tarea de establecer ese tipo de mecanismos para que los proyectos fluyan, y tenemos algunos que ya tienden a ser políticas públicas, como por ejemplo la utilización de energía solar en todo el comercio, el sector comercial, y estamos hablando específicamente de las MIPYMES, que es pues el generador de más del 80% de nuestra economía, los pequeños emprendedores. Entonces, pues hay que apoyarlos y hay que
educarlos y hay que decirles cómo tenemos que llegar a ellos en este sector tan importante. Pero también tenemos que darles certeza. Entonces, hacemos una reunión, por ejemplo, les puedo platicar una reunión que tuvimos hace muy poco tiempo, donde algunos de ustedes nos hicieron favor de acompañarnos. Ojalá y se repitiera, sinceramente, ojalá y se repitiera, porque juntamos para darle certeza a esta transición a gente como el director de Mercado Eléctrico de Comisión Reguladora de Energía, como al director de la Comisión de Uso Eficiente de Energía, la Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía, Israel Jauregui, porque seguido bromeo con él porque él me dice, no, antes que poner paneles hay que hacer estudios de eficiencia energética. Primero hay que optimizar y después paneles. Digo, vas a ver, Israel, cuando vayas a comprar tu traje, te van a decir, no, joven, primero póngase a dieta y luego viene por su traje. Es casi lo mismo, ¿no? Aunque sabemos que definitivamente las dos cosas son necesarias, pero una cosa es generar y otra cosa es optimizar. Estuve Israel Jauregui, está el subsecretario de Electricidad y el subsecretario de Transición Energética de la Secretaría de Energía, el director de Construcción de Comisión Federal de Electricidad, un financiero, un organismo que nosotros conocemos como el FIDE, y muchos otros financieros que ustedes nos hicieron favor de acompañar también. Vaya, todos los involucrados en la transición energética. Eso nos da certeza. Y juntamos, aquí están las cámaras, aquí están los hoteleros, aquí están los restauranteros, aquí están los pequeños comercios, y por otro lado están los integradores de equipos. Señores, pónganse a platicar y descubran por ustedes mismos que todos estos proyectos son autofinanciables, que ya muchos mecanismos ni siquiera te están pidiendo pago inicial, y que lo que tienes que hacer es decidirte a comprometerte a una transición. Todos los que estamos aquí lo sabemos, pero quizás sea esa falta de información, y por eso tratamos de empujar por ahí, a raíz de estas reuniones, y no a raíz, sino como resultado de proyectos que hemos realizado. Bueno, pues no es esto una relatoría de buenas prácticas, sino que sí es comentario de lo que nos ha salido bien y de lo que nos hemos fijado y observado qué es lo que debe ser la política pública y hacia dónde la estamos implementando. Hay cervezas que se elaboran con energía limpia y así se anuncian, fabricamos nuestra cerveza con energía limpia, baños con calentamiento solar, teñido de fibras con calentamiento solar, café La Celostina, que me encanta por el nombre y lo empeñoso que es su propietaria, con energía solar, preparando café con energía solar. Industrias de Maíz Puebla, que son grandes fabricantes de nixtamal, de tortilla, Carnitas El Siragüen, un sinnúmero de empresas que han entrado y que son buenas experiencias y buenos resultados, y que eso nos ha dado a pie pues hacer una sugerencia de que este sea un programa que se lleve a cabo a nivel nacional, porque hemos integrado por un lado a la necesidad, por otro lado a empresas que nos han ayudado a calificar, a certificarse para que sean empresas confiables, para que los entes financieros puedan hacer fluir sus financiamientos y no estén preocupados que dentro de 3 o 4 meses llegue el usuario a decir, ahí están tus suelos viejos, no me sirvieron y no te pago nada, ¿no? O sea, toda esa certeza que requiere el mercado, hemos tratado de aglutinarla para ofrecerla a los usuarios. Entonces, es una forma de integrar y de ir venciendo muchos de los retos que repetidamente habíamos estado viendo. Cuando diseñas una política pública, ves los antecedentes y ves que desde hace 10 o 20 años la gente se está quejando de lo mismo. Falta de instaladores calificados, falta de financiamientos, falta de equipos confiables, y entonces pues
Si reunimos ahorita a los expertos, quizás nos digan lo mismo, pues tomar ya todos digamos, esas quejas reiterativas y tratar de integrar en esa dirección a las políticas públicas. Muchas gracias. Y bueno, uno de los avances que también se tuvieron este año fue con el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, el CINIF. Hace poquito, la semana pasada, presentó los indicadores que están pidiendo para que se reporten las empresas, y esto nos va a ayudar, ¿no?, en cómo están reportando las empresas hacia los fondos, hacia los bancos. En nuevas normas del CINIF se está abriendo un apartado de que ya en los estados financieros tengamos que poner a partir del 2025 los indicadores propios de sustentabilidad, ¿no? Entonces están pidiendo 30 indicadores divididos en lo que es ambiente, sociedad y gobernanza, muchos de los cuales ya se reportan en los bonos, en los fondos, que ya la mayoría de ustedes conocen, pero sí están dirigidos hacia la huella de carbono, lo que es el consumo de agua, temas sociales, mucho con los colaboradores, la brecha salarial, la capacitación, el desarrollo profesional de la gente y la manera de tomar decisiones, ¿no?, con el gobierno corporativo, comités, y ya todas estas normas lo que están buscando, o lo que estamos buscando como sociedad. Yo no soy parte del CINIF, pero lo que se está buscando es que se normalice y todos hablemos el mismo idioma a la hora de reportar ciertos indicadores, ¿no? Entonces los invito a conocer, está en la página del CINIF, estos indicadores, y nos ayudan, ¿no?, a que todos hablemos el mismo idioma y lo vayamos reportando de la misma manera. Oye, Karen, y me gustaría saber cuáles son los retos para volver sustentables los inmuebles que ya se construyeron, ¿no? Aquí ese es un gran reto que tenemos en Hoteles BF, que son hoteles que se compraron hace muchísimo tiempo y que sí desde hace 5 años estamos impulsando ser regenerativos, ¿no? Adelante. Sí, a ver, bueno, primero, como bien decía Raúl, hay que ver qué es sustentable, ¿no? Porque cuando hablamos de edificios, normalmente estamos pensando en temas ambientales, en cómo hacer retrofitting y la remodelación de una propiedad para que sea más eficiente en agua, más eficiente en energía y el tema de los residuos. Pero casi siempre dejamos de fuera la parte social. Y también creo que esa es una gran deuda que tiene el sector inmobiliario en México con la sociedad. La parte de hacerlos accesibles para personas con discapacidad, eso también es volver un inmueble sustentable. Creo que hoy le damos muchísimo más valor, y lo digo no solo en tema de reputación, sino también en parte de financiamiento. Hay mucha más inversión a que todo lo nuevo que hagamos sea net zero, cero energía, cero, ¿no?, o que pueda existir 3 días sin agua y demás. Pero no le hemos puesto el mismo interés en hacer la reconversión de los inmuebles. Las fibras hemos crecido exponencialmente año con año, pero siempre a base de adquisiciones. Difícilmente puedes duplicar un portafolio como el que tenemos solo construyendo. Y ambientalmente tiene muchísimo más impacto y mayor beneficio hacer el retrofitting. Y yo aquí quería hacer un comercial del tema de género, porque a mí me parece brutal el mensaje que hemos mandado como iniciativa privada a nivel global, en el que habemos muchas empresas que nos comprometimos a hacer net zero para 2050. Pero a la par, también hay estudios que nos demuestran que si seguimos la tendencia de los últimos 100 años, las mujeres se van a tardar 160 años en ganar lo mismo que los hombres. Entonces, como sociedad hemos preferido descarbonizar todo un sector y toda una economía antes que pagarle lo mismo a un hombre que a una mujer, cuando es un indicador de sostenibilidad que debería de ser lo más fácil y lo más rápido, ¿no? Es simplemente una decisión de las cabezas de las empresas. Entonces, bueno, se los dejo aquí porque seguro que hay muchas cabezas de empresas que pensemos en esto, porque eso también es parte de la sostenibilidad. Y no hay ESG sin el S. La parte social también es importante. Buenísimo, así que gracias por el comercial. Creo que es bien importante. Sí, hubo una tendencia siempre hacia, es más fácil atender las cuestiones ambientales que las sociales, aunque no siempre es más barato, pero sí más fácil. Antonio, platícanos de la gestión de residuos y recursos y participación comunitaria y equidad.
Son tres temas muy amplios y el primero, el de residuos, creo que ustedes ya lo están viviendo hoy. Ya tuvieron su lunch, están aquí con botellas de agua. Esto quiere decir que los hoteles generan muchos residuos, alimentos, plástico, papel. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y nosotros en Fibra Hotel estamos trabajando con las operadoras, en este caso Posadas, Marriott, Camino Real, Hilton, y estamos haciendo esfuerzos importantes en todos los ejes, ¿no? Creo que no podemos enfocarnos en la A, que es donde más retorno vamos a ver, sin descuidar, como comentó Karen, la S y la gobernanza. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para cuidar la parte de residuos? Es mejores prácticas, a lo mejor la reducción de embalaje, tener un sistema correcto de reciclaje, porque normalmente si tú vas a un hotel, y hemos batallado mucho con este tema, los materiales no siempre se reciclan de la mejor manera y es súper complicado tener una correcta gestión de residuos y de materiales, sobre todo si trabajamos en más de 80 hoteles con operadoras muy importantes en México. Es un tema que nos ha costado trabajo, es un tema que requiere de mucha dedicación y necesitamos un sistema de reciclaje eficiente en donde prácticamente estemos enfocándonos solamente en esto, tengamos personas enfocadas solamente en la parte de residuos y de reciclaje. En la parte de la gestión de recursos naturales, energía, agua, el agua que ya también se volvió hasta un tema político, pues también necesitamos una correcta gestión de estos temas, ¿no? Creo que es crucial. A lo mejor en la parte de energía y de agua es en donde más retorno vas a ver, en donde más lo puedes tener cuantitativo, y hay que promover este tipo de tecnologías, ¿no? Nosotros cambiamos todas las luminarias LED, estamos trabajando con sistemas fotovoltaicos, estamos con diferentes proyectos para buscar cumplir también con nuestros objetivos corporativos para 2027, que el 20% sea proveniente de energías renovables, pero eso no va a ser suficiente para cumplir con los otros objetivos corporativos que también tenemos para reducir las emisiones, ¿no? Programas de conservación de agua. Hoy el agua es un tema importantísimo y lo vemos en diferentes regiones del país. Necesitamos también enfocarnos mucho en este tipo de proyectos. De la parte de las comunidades locales, hay que contratar mano de obra local, hay que promover la contratación de proveedores locales, enfocarnos en que las comunidades aledañas en donde tenemos presencia siempre estén dispuestas a apoyar a las comunidades, esta estrategia de inversión social que es crucial, como platicaba Karen, la parte de equidad laboral. Karen ya también nos apoyó con su comercial, pero garantizar condiciones equitativas, condiciones justas y oportunidades, el estar capacitando al personal de los hoteles, el estar capacitando al personal del corporativo también es crucial. Solamente hay que contribuir de manera positiva al desarrollo económico local y minimizar el impacto negativo de otro tipo de condiciones. No, sin duda, hay también varias formas de ir sensibilizando y una somos nosotros también como huésped y como usuario. O sea, yo no son las botellas, yo siempre ando con mi termo para todos lados y logramos desplastificar los hoteles en 2 años en un 98%, ¿no? Entonces ya no hay plásticos de un solo uso. O sea, sí es algo que sí se puede hacer en entornos tan complicados como son los hoteles. Raúl, platícanos cuáles son los retos asociados al proceso de implementación de marcos de referencia y los KPIs, los indicadores, y de una vez toda la segunda. A nivel operativo, ¿cuáles han sido los principales retos para la certificación de los inmuebles?
Claro. En la parte de los indicadores clave de desempeño, los KPIs, tienen varios aspectos muy relevantes, porque al final de cuentas tú los defines como organización en función de los objetivos que tienes planteado, pero esto te los va a revisar un tercero, y ese tercero te los va a revisar primero con un SPO, con una opinión de un tercero que te va a decir si esos objetivos son válidos, están orientados en el camino correcto. Y ahí es donde empieza un pequeño tema, y perdón que venga este ejercicio catártico de queja conceptual, ¿no? Como diría mi abuela, es donde la puerca rueda el rabo, ¿no? ¿Por qué? Porque del otro lado tienes una persona que no necesariamente conoce la operación del negocio, no necesariamente conoce la estructura de lo que tú estás planteando como un objetivo de esta naturaleza. Y te toca que del otro lado, con la mejor intención, tienes alguien que te dice, oye, yo creo que ese objetivo podría ser más ambicioso. Desde tu hoja de Excel, pues probablemente sí, ¿no? Pero desde este lado hay que hacer cosas de veras, hay que hacer iniciativas de veras que implican recursos, implican personas, implican tiempo. Entonces, ese balance es un tema delicado, ¿no? entre que entiendan esos conceptos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un KPI que tiene que ver con temas sociales. Tenemos un programa que es un programa de becas para mujeres en situaciones de vulnerabilidad. 70-75% de las becas están dedicadas a mujeres en situación de vulnerabilidad. Ese programa está jalando muy bien, pero cuando llega a ser frente a cierto análisis, oye, pero ¿cuál es el impacto de las mujeres que tienes en relación con la población de todo México? No, pues si lo quieres medir así, pues evidentemente el impacto no tiene. Entonces lo que tenemos que hacer es un estudio muy profundo, decir, a ver, en términos de algo que se llama retornos miserianos, que es el efecto sobre prima salarial esperada para una persona por cada año de educación extra que tiene, considerando el efecto que las mujeres derraman más de su ingreso sobre sus hogares o sus comunidades, ¿cómo lo mides? Pero requiere un efecto, una medición muy particular para demostrar el efecto, y nosotros sabemos evidentemente el impacto que tiene. Nosotros estamos convencidos de un tema de que hay que abatir la desigualdad y la inequidad que tiene este país, en particular a nivel estructural en términos económicos, pero particularmente en temas de género. Si las mujeres participaran en condiciones de igualdad simplemente en un 10% más de lo que participan en la fuerza laboral, eso representaría 3 puntos adicionales de crecimiento del PIB. Así, ¿no? Entonces, es un tema económico, ya no es, además del tema, evidentemente, de justicia y equidad. Entonces, ese es un tema, primero, que entiendas que se van a revisar lo que implica el establecimiento de KPIs y lo que implica, evidentemente, presionándote para que sean ambiciosos y que generen un impacto, ese elemento de medición. También el tema es que hoy, como ya se señalaba, lo más claro es medir la parte ambiental, porque yo puedo decir cuánto debo de consumir o cuánto estoy migrando de una producción, de un consumo que está basado en energías fósiles a energías renovables. Nosotros tenemos un programa donde estamos sustituyendo el consumo de energías fósiles por energías renovables a través de instalación de paneles fotovoltaicos en muchísimos de nuestros inmuebles, pero tiene que ver con temas como segundas derivadas, que es ¿qué hago con mi inquilino para que tenga una conciencia ambiental y genere? Porque no necesariamente son elementos que tienes a tu completo alcance, ¿no? Tienes que ir induciendo gradualmente. Y otro que tiene que ver con estos temas donde a veces las métricas están diseñadas para condiciones muy específicas, digamos, de modernidad o de avance, que no necesariamente en todos los casos tienen. Tuvimos un tema, por ejemplo, con el tema de residuos sólidos, ¿no? Donde nos planteaban, a ver, quiero que me des tu métrica de disposición de residuos sólidos en todas las instalaciones. Tenemos universidades en provincia, en algunas partes del país, donde pues mi métrica de mediciones pasó el señor con su carrito. Ese es el señor de la basura, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu proceso? Pues te puedo decir cuántas veces pasó el señor con su carrito y su tambo, ¿no? No todo México es Santa Fe. Entonces, necesitamos que reconozcan esas realidades de distintas zonas del país donde hay un grado de avance diferente y que vas a ir avanzando, pero hoy por hoy no tienes la misma métrica que puedes tener en zonas de la ciudad o en ciudades con mucho mayor nivel de desarrollo. Entonces, en principio, respecto de los KPIs, diría que ese es el tema más importante. Y respecto al segundo tema de los retos, ya lo señalaba Karen, hoy hay muchos mecanismos, digamos, de certificación, pero digamos que pensamos en dos extremos. Tienes por un lado certificaciones LEED y por otro lado certificaciones EDGE, ¿no? La LEED para muchos inmuebles viejos no es posible hacerla. ¿Por qué? Porque tus inmuebles fueron construidos hace mucho tiempo, entonces no tienes rastreabilidad de los materiales de construcción, no tienes ciertos procesos de construcción de los materiales que se utilizaron bajo normas anteriores. Entonces hoy tienes que buscar cómo conciliar, porque alguien en algún momento en el extremo nos decía, bueno, y no han pensado en todo caso en demoler este inmueble para construir uno nuevo. Pues no, el impacto ambiental de eso es mucho mayor de lo que podríamos estar haciendo este lado. Y dos, en algunos casos, en ciertas zonas del país,
tenemos inmuebles con fachadas catalogadas, o sea, no vamos a derrumbar el inmueble para construirlo y podernos colgar la etiqueta de que sea libre. Entonces, hay que avanzar no pensando en el propósito de la medalla, sino en el efecto real dentro de lo que evidentemente a nivel estructural es factible, pero siempre siendo agresivo, siempre siendo ambicioso para lograr el impacto deseado. Y nada más de ganar un poco en el tema de las fibras, en particular el efecto ambiental. Hace tiempo en una reunión de la Asociación de Fibras en Estados Unidos, que es NARIT, publicaron un dato. Si la temperatura del medio ambiente sube en 2 grados, el efecto potencial sobre las propiedades en Estados Unidos por la elevación consecuente del nivel del agua implicaría la afectación del 20% de las propiedades de los REITs en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes en la costa, pues tus estacionamientos te inundan y eso tiene una afectación brutal. Entonces, a veces no dimensionamos y lo vemos como algo muy lejano. El cambio climático está aquí ahorita ya con los calores y está aquí ya con elevaciones de la temperatura, efectos climáticos que generan un impacto brutal y eso nos obliga a actuar con mucha mayor velocidad de la que teníamos anticipado. No, sin duda, y súmale los huracanes, ¿no? Y el Otis, o sea, sí estamos preocupados por ese tema de la temperatura y todos actuando. Yo estoy convencida del tema de que todos estamos conectados y todos sumamos hacia el mismo objetivo. Entonces, me encantaría compartir este martes en Ixtapa. Hay uno de los hoteles que es muy grande, lo visitan 300,000 personas al año y se inauguró el primer museo permanente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la idea es impulsar al turista regenerativo, ¿no? El turismo sustentable. Entonces, se intervinieron todas las áreas para que de ahí no se fuera nadie con un poquito más de conciencia, ¿no? En cuanto a temas de medio ambiente, de sociedad, de lo que fuera, pero donde todos estamos sumando para que cuando lleguen a los edificios ya apaguen más la luz, el aire acondicionado y todas las acciones, ¿no? Entonces sí, estamos muy orgullosos de este primer museo y los invito a conocerlo. En la página hay un itinerante y ahí pueden ver la información, pero es justo eso, educar desde los niños, ¿no? Porque está el Kids Club, está todo. Alberto, me encantaría saber más sobre la generación distribuida como elemento de la transición energética. Sí, bueno, excelente. Esta es una de las muy fuertes herramientas que tenemos, la generación distribuida como sociedad. Uno, porque es un tema que de momento está caminando y está creciendo mucho. Está creciendo mucho, tiene certidumbre, hay regulaciones, algunas están cortitas, algunas están más amplias, pero está creciendo y tiene la bondad de que se genera con base a la inversión de todos los sectores. Todo el mundo invierte en sus sistemas de generación distribuida y vaya, pues lo que tiene que hacer el gobierno es pues, verificar que sean viables esas conexiones, que estén los circuitos a punto para poderlas recibir. Entonces, eso es magnífico. Y el resultado que tenemos es un crecimiento realmente exponencial que para el año 2023 que acaba de terminar ya tenemos 3.36 gigawatts instalados y que de seguir la tendencia como se muestra podríamos estar llegando al año 2030 cerca de 11 gigawatts instalados. O sea, si seguimos con esa tendencia, claro, el reto es fuerte. En la mañana se hablaba de las capacidades que tenemos que instalar para ponernos al día con nuestras obligaciones. Por supuesto que nosotros ya tenemos ese dato, que estamos hablando del equivalente a más de 30 gigawatts en fotovoltaico, con sus correspondientes factores de planta de diferentes tecnologías, pero a lo que te estaría generando un sistema fotovoltaico más o menos, y es más de 30 gigawatts. Entonces, pues la generación distribuida nos aporta casi una tercera parte. Pues por ahí vamos, y por eso es que hemos tenido tanto énfasis en apoyar a la generación distribuida. Yo antes de venir, evidentemente, pues eché los telefonazos con mis contrapartes en la Comisión Reguladora, y dime cómo está el tema del abasto aislado, porque pues yo quiero sugerir que no se pueda conectar
en el tema de interconectado a la red, pues se conecte en abasto aislado, y me dice el comisionado, dice, ya se están expediendo permisos para abasto aislado, hasta más de 500 kilowatts, y se están expidiendo permisos. Bueno, ¿me dejas compartirlo? Sí, compártelo, por favor, ya se los estoy compartiendo. O sea, entonces, a lo mejor por ahí estamos atorados con un poquito de esos asuntos, pero después digo, oye, antes de abrir la boca y decir del abasto aislado, pues me van a decir, oye, pues si ya estamos con abasto aislado, ¿desde cuándo, no? Pues sí, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Es con baterías o es sin baterías? Hay muchos temas que nosotros tenemos que estar actualizando para poder darle certeza a ese crecimiento. Que si va con baterías, pues todo lo tenemos clarísimo, pues ahí está, 2 por 1, más o menos, 2 veces la batería por una vez la generación, está claro. El sistema te va a costar 3, pero te va a dar gestionabilidad en la noche, pues, qué padre. Pero si no tengo para baterías, pues existe una microred, un circuito inteligente que realmente te desconecte en fase y te deje ya entrar a la otra energía. Eso es lo que tenemos que ver y que me gustaría averiguar con los tecnólogos, ¿sí? O sea, ese tipo de asuntos es lo que debemos de estar desarrollando. Ahora, sin embargo, la generación distribuida no solamente es electricidad, es uno de los temas muy importantes que yo quiero remarcarles. La electricidad representa el 20% del consumo final de energía de la sociedad mexicana, y el otro 80% son otras formas de consumo de energía, siendo el transporte con sus diéseles y gasolinas responsables de más del 50%. Y luego viene el sector industrial, y en el mismo sector industrial el 67% es calor y el 33% es electricidad. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la transición, pues no creo que nada más llegando al 40% de generación eléctrica, si estamos hablando de un 20%, pues vamos a llegar a un 8-10% cuando más de toda nuestra dieta energética. Entonces, permítame ser coloquial, pero ¿qué onda con el calor? El calor nos puede aportar mucho, porque es un gran elemento. Entonces, tenemos que buscar cómo optimizar. El calor cuesta, envasado en tanque de gas LP, más de 2 pesos en la unidad de energía, el kilowatt hora. Imagínense, y 85% de nuestros hogares se consume gas LP, y los comercios también consumen muchísimo gas LP. Entonces, pues ahí hay otra forma de optimizar energía: calentadores solares, boilers eficientes, o sea, una serie de más equipos. Entonces, todo eso es lo que debemos de estar analizando, y son los retos a los que debemos de responder para que la transición realmente sea efectiva. Muchísimas gracias. Todavía no tenemos unos 10 minutos para preguntas y respuestas. No sé, Karen, si quieres dar un cierre, una réplica cortita para darles más espacio a las preguntas y respuestas, y luego tú, Antonio. Sí, yo nada más, un poco retomando lo que decía, a mí a veces me preocupa que la solución a todo sean los paneles solares, ¿no? Porque yo voy a diferir un poco. Yo creo que sí, o al menos nosotros sí lo hicimos así. Fueron 7 años de reducir el consumo y entonces empezar a entrar en energías renovables. Porque creo que sí, los esfuerzos de sustentabilidad tienen que ser, aunque sea limpia, la menor cantidad posible. Eso por un lado. Y segundo, todos hemos escuchado hablar de nearshoring, y hoy está súper de moda. En el portafolio industrial que nosotros tenemos, hoy lo vemos ya tangible. Tenemos nuevos contratos, nuevas empresas. Antes de que esté construida la nave industrial, ya tiene 3 inquilinos que se la están peleando. Entonces, es una realidad, pero también es una realidad que si queremos crecer como nos estamos diciendo que queremos crecer, tenemos que pensar a costo de qué, ¿no? Y China creció muchísimo en las últimas décadas a costo de su medio ambiente.
Entonces creo que estamos en México en un punto en el que se pueden hacer muchos temas en la parte de políticas públicas y también desde la iniciativa privada. Y de los retos que hoy vemos para nearshoring, 4 son de sostenibilidad. Entonces no es algo que esté aparte del modelo de negocio, es algo que es parte del modelo de negocio. El primer reto es energía. O sea, las naves industriales necesitan energía. Y hoy con las limitantes que tenemos en la parte legal, pues difícilmente 500 kilowatts son suficientes para una empresa de manufactura. A lo mejor me pueden servir para las naves que están en logística, pero difícilmente para manufactura ligera o pesada. Segundo, la disponibilidad de agua. Nosotros tuvimos que rehacer nuestra estrategia hídrica porque estábamos muy enfocados en sistemas de captación de agua pluvial. Y de repente dijimos, ¿pero de qué estamos captando agua si no va a llover? ¿No? Entonces hemos reformado esa estrategia porque la verdad es que todos estamos aprendiendo en el camino. Y hoy ya está mucho más enfocada a plantas de tratamiento. Entonces Torre Mayor, Torre Diana pueden 3 días estar sin extraer agua de la red municipal. Y el tercer reto, el tema de seguridad. Hoy, porque todos creemos que nearshoring es la zona norte y que solo son naves industriales. Y nosotros en FUNO estamos convencidos que esto se va a permear, porque son gente que va a necesitar escuela, educación, más vivienda, que va a ir a los centros comerciales, que va a hacer más turismo y demás. Entonces no es solo, el nearshoring no solo son las fábricas, ¿no? Entonces el tema de seguridad, nosotros hoy estamos viendo que las empresas prefieren instalarse en la península de Yucatán por un tema de seguridad a estar en el centro del país, porque la franja norte ya está totalmente llena en ocupación. Entonces se está instalando en el centro. Pero lo que estamos viendo es que hay un cambio hacia la península de Yucatán, porque por ahí pueden enviar por barco a través del Golfo y es mucho más seguro que cruzar el país en camiones. Y el cuarto es la fuerza laboral. Tenemos sí o sí que tener nuevas políticas para la migración, porque si queremos crecer, como decimos que queremos crecer, vamos a necesitar más mano de obra. Y nuestra mano de obra no nos va a dar o no es suficiente. Entonces creo que también ahí es un tema de inclusión, de diversidad, de mentes más abiertas. Adelante, Antonio. A mí solamente me gustaría concluir con 2 temas. La parte de implementar prácticas ESG o empezar a implementar estas prácticas de sustentabilidad en las empresas, te puedes enfrentar con el reto de la resistencia al cambio. ¿Qué implican estas prácticas de sustentabilidad? Más esfuerzo, más trabajo, más inversión y a lo mejor un cambio hasta en la cultura organizacional. Aquí la idea, y lo hemos impulsado mucho junto con Karen en el comité de las fibras en México, es que más gente, más empiecen a de prácticas y que no les den miedo. Prácticamente el beneficio se va a ver a largo plazo, el beneficio está, y entonces a lo mejor va a ser más difícil de justificar la inversión, pero ahí está el beneficio y necesitamos el compromiso de empresas, sociedad, gobierno y de todos. Buenísimo, Raúl. Sí, otra vez reiterar lo que hemos comentado. El tema de la sostenibilidad no es algo de largo plazo, es algo que queremos hacer hoy. El tema que comentaba Karen de nearshoring, para nosotros es clarísimo que requiere una inversión importante en materia de formación de capital humano y que tiene un impacto a nivel demográfico. Si ven zonas que crecieron muy fuerte a nivel industrial en el pasado, como son Aguascalientes, Querétaro, tuvieron 2 fenómenos. Uno, la necesidad de formar capital humano para trabajar en esas empresas, y 2, el movimiento migratorio que genera obliga a la necesidad de creación de oferta de servicios, particularmente educativos para familias jóvenes que migran. Pues tienes esos 2 temas. Las empresas en Estados Unidos están diciendo en ciertas zonas que no consigo mano de obra calificada. Eso no es la maquila de los 80s, no es entrenar a una persona para que esté soldando chips, es otro tipo de manufactura, otro tipo de trabajo que tiene un componente de inteligencia artificial, de información mucho más complejo, y es una gran oportunidad al mismo tiempo para desarrollar. Enfrentamos como país desequilibrios muy profundos en muchos temas. Se nos olvida que, porque no lo comentamos mucho, pero México tiene 3 años que
tiene un crecimiento demográfico con lo que se llama una tasa de retraso poblacional de largo plazo menor a 2. Eso en términos técnicos implica que la población de México va a empezar a decrecer. Estamos llegando al pico, empieza a decrecer, menos nacimientos, personas creciendo por arriba de los 65 años, entonces tienes un desequilibrio demográfico brutal que te va a pegar en pensiones, en fuerza laboral. Entonces hay un chorro de retos que tenemos enfrente, no ya para los siguientes 100 años, o sea, son para las siguientes décadas y en algunos casos para los siguientes meses. Entonces tenemos que construir toda una serie de iniciativas que permitan atacar temas como la inequidad. Este país es profundamente inequitativo, o sea, tenemos una distribución del ingreso que es antieconómica. En un país donde el 80% del PIB lo explicas por el consumo interno, que tengas 50 o 60% de la población con niveles de ingreso tan bajos, es antieconómico, tienes un lastre para el crecimiento económico. Entonces, las empresas tenemos una obligación, una responsabilidad, pero al mismo tiempo es una opción de autosupervivencia, que las empresas no hacemos cosas en materia de sostenibilidad y aseguramos que el país esté en mejores condiciones ambientales, sociales, de equidad de género, estaremos condenándonos en términos de la posibilidad de sobrevivir en el futuro. Entonces, necesitamos trabajar mucho más rápido, sociedad, gobierno, pero con iniciativas puntuales claras que generen resultados tangibles para la población. Sin duda. Alberto, si nos regalas un cierre. Sí, efectivamente son temas de muchos ángulos y multidisciplinarios. Necesitamos cuestiones económicas, financieras, era a lo que yo me refería en un principio justamente. Es la manera que necesitamos es de juntar a todos los sectores para que haya una coincidencia entre ellos y puedan hacer fluir todo tipo de proyectos. Por supuesto que no todos son paneles solares, por supuesto que no. Hay muchas otras formas de eficiencia energética. La industria automotriz tan solo, pues imagínense ustedes, más del 50%, con medidas de eficiencia, educando choferes, inflando bien llantas. Tan solo con eso, ¿a cuánto podemos nosotros lograr en ahorro de energía? Claro, pero eso hay organismos que ya lo están desarrollando, ya lo están haciendo, y lo hacen bien, por cierto, ¿no? Entonces, pues dejemos que cada quien vaya haciendo su tarea así y tratemos de hacer una conjunción multidisciplinaria para llegar a ese tipo de metas. Muchísimas gracias. Y yo por último diría que todas estas estrategias que hoy se han comentado y que nos ha faltado mencionar, empieza desde un buen análisis, ¿no? Poder evaluar desde el negocio que se encuentra, cuál es el impacto en el ambiente, el medio ambiente, en la sociedad y financiero en la empresa, ¿no? La famosa doble materialidad que hoy cada vez es más frecuente. O sea, sí vale mucho la pena evaluar cuál es el impacto del negocio hacia adentro, hacia el ambiente, hacia la sociedad y irnos hacia el último cuadrante donde es el más alto para empezar a hacer la estrategia y tomar estas decisiones que hoy nos compartieron. Pasamos al espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quisiera hacer a los panelistas. Muy buenas tardes, muchísimas felicidades a este panel. Alberto Lodureta, soy media partner de Neurón, pero también soy vicepresidente nacional adjunto de Canacintra en sistemas institucionales. Entonces, se me parece bastante brillante y bastante interesante todo lo que aquí se ha vertido. La parte de compliance en el ámbito de desarrollo urbano, primordialmente, ¿qué tan involucradas están todas las participaciones o los grupos de trabajo que ustedes tienen, ¿no? La realidad es que como sector empresarial, yo también pertenezco al CCE, estamos bastante divididos, bastante dispersos y nos está ganando el tema de nearshoring, que es bastante. Hemos tenido sesiones de trabajo desde hace más de un año con Asia Pacífico, con APEC. Están muy interesados en llegar a México, ustedes lo saben mejor que nadie. Hay una transferencia de conocimientos entre los organismos empresariales y se están circunscribiendo convenios y acuerdos a través de cámara, pero nos está ganando el tiempo. Entonces la parte de compliance es fundamental, porque por lo menos China tiene CSR, la ingeniería universal que le llamamos, y ellos están trabajando muchísimo con el tema de cumplimiento. Y cumplimiento que tiene que ver con todo el ámbito normativo, con todo el ámbito regulatorio. Entonces, para cualquiera de los miembros del panel, ¿qué se debe hacer
esa parte de trabajo colaborativo que va más allá incluso de la presencia del gobierno, ¿no? Porque nos están rebasando y nos están ganando los tiempos. Hemos estado trabajando con colegas de organismos empresariales de Canadá, de Estados Unidos, por supuesto México, en lo que es TEMEC, pero nos está ganando el tiempo y todavía sigue muy disruptivo el aspecto de regulación y de normatividad, específicamente en las normas 37.301 ISO y la 57.001 que es energía, ¿no? ¿Quién quisiera contestar? Sí, el que Raúl y Antonio me complementan. A ver, las firmas son súper competitivas entre nosotros, pero lo que sí te puedo decir es que en temas de sustentabilidad colaboramos muchísimo. Entonces, desde hace 5 años nos pusimos indicadores a la par, todos, que era un poco lo que platicaba Antonio. Entonces, todas las firmas, las 16, cumplimos con esos indicadores y le pusimos como niveles de madurez, digamos. Tenemos los indicadores básicos y de ahí nos fuimos comprometiendo año con año y vamos a ir abriendo más esos indicadores, porque al principio pues no todas tenían la misma información. Entonces lo hicimos como una parte de fases y ahorita estamos apenas empezando, pero a trabajar en una, pues voy a decirlo, plataforma que es con nuestros proveedores, porque al final muchos de los proveedores y de los inquilinos se repiten entre unas y otras. Entonces lo que queremos es como sector, no en lo individual, sino como sector, trabajar con ellos para capacitar, pero sobre todo para la transparencia de las pymes, porque es muy fácil, digamos, cuando tienes empresas que son públicas, que reportemos y que haya transparencia, pero no a nivel cadena de valor. Entonces ahorita es donde estamos trabajando sectorialmente en eso, que va mucho más allá de la regulación. O sea, hoy no hay ninguna regulación que nos obligue a esto, pero nosotros nos lo hemos autoimpuesto. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Ya por cuestiones de tiempo pasaremos a nuestro siguiente y último panel y cualquier duda que haya quedado abierto, aprovechen nuestras sesiones en el grupo.